Bien. Aquí, bueno, yo les había dejado hecho unos ejercicios de corriente continua para que aplicaran la ley de Ohm. Bien. Esos ejercicios estaban contenidos en algo que llamamos taller 1 de electricidad básica de electromagnetismo y es conexión de circuitos. ¿Qué conexiones se manejan en electricidad? Solamente tres: serie, paralelo y MIS. Es la forma de resolver un circuito eléctrico de una fuente con varias cargas. Eso fue lo que vimos ayer lo expliqué y ustedes quedaron de hacerlo para hoy. Hoy nos toca corriente alterna, que es una corriente que tiene unas variables que necesitamos conocerlas para poder hacer conexión entre equipos. ¿Listo? Es una corriente más elaborada que la corriente continua. Disculpen, ¿cómo me escuchan? Bien, profe. Bien, bien, señor. Yo verifico eso. Sí, no quiero quedarme hablando solo. Entonces, les decía, la corriente alterna es una corriente más elaborada que tiene unas componentes, ¿sí?, por la forma de la onda. Bien. Al ser una onda que varía en el tiempo, esto es la tensión y esto es el tiempo. En el eje X tenemos el tiempo y en el eje Y tenemos la tensión. ¿Listo? Cuando hablamos de dos dimensiones. ¿Nosotros en cuántas dimensiones nos movemos en el planeta Tierra? ¿En dos o en tres dimensiones? Tres. En tres, ¿cierto? En tres tenemos un alto, un ancho y una profundidad. Muchachos, una caja. Una caja está en tres dimensiones. ¿Listo? Entonces, esto no es nada de lo común. Estos son dos dimensiones, como veíamos los dibujos animados, eran dibujados en dos dimensiones, pero pues nuestro mundo está contenido en tres dimensiones. ¿Listo? ¿Listo? ¿Eso por qué? Porque pues no, cada dimensión es una variable. A nosotros nos pasa el tiempo. Esta variable puede ser la tensión, puede ser la corriente, puede ser, ¿qué te digo yo?, la vejez, ¿sí? Puede ser la energía, ¿sí? Puede ser el cabello que se le cae a uno con relación al tiempo, ¿cierto? Entonces, mire que es una relación de dos cosas. Y allá quiero ir antes de hablar de la corriente alterna. ¿Por qué? Porque relaciona dos cosas. Relaciona ya sea la corriente o la tensión en el eje Y, siempre la vamos a tener en el eje Y, en el vertical, y en la horizontal vamos a tener el tiempo. Y esto es una onda, ya sea de corriente o de tensión, que varía en el tiempo. ¿Listo? ¿Varía en qué? En positivo y negativo. Acuérdense que aquí es menos Y cuando estudiamos y aquí es más Y. ¿Sí? ¿Alguien se solicita conectarse, permitir? Buenas noches, Jefferson. Bien, seguimos. Entonces, como el tema de hoy nos corresponde es corriente alterna, por eso hago esta pequeña introducción. Ahora, partamos de una cosa. ¿Qué ventajas tiene utilizar la corriente alterna? Y quienes se hayan mirado en el canal el documental de la Guerra de las Corrientes, va a ver que el mundo decidió implementar en todas sus redes, estamos hablando de todo el planeta Tierra, el uso de la corriente alterna. ¿Por qué? Por unas ventajas con referencia a la corriente directa, porque es más fácil de transmitir y distribuir, porque es más versátil, porque en cuanto al consumo de energía eléctrica, los motores de corriente alterna son más sencillos de fabricar que los de corriente continua, y porque la conversión de corriente alterna a corriente continua es más sencilla y económica que al revés, ¿sí?, utilizando rectificadores. Bien, entonces siempre que nosotros queramos comparar algo, lo hacemos en relación a las ventajas y desventajas. Y con eso tomamos una decisión, ¿no? Sí. A ver, ¿tengo ventaja de casarme con esta chica o hay más desventajas? ¿Es muy gruñona?
¿sí? Siempre estamos haciendo una comparativa, ¿listo? De las ventajas y desventajas de tomar una decisión. En ese momento estaba la corriente alterna y la continua, promocionadas por dos personajes antagónicos, ¿listo? Bien, ¿cómo se genera la corriente alterna? La corriente alterna se genera utilizando magnetismo y utilizando cables enrollados o bobinas. ¿Listo? Y muy fácil, al hacer girar esta bobina, que encontramos en posición A, al hacerla girar y retornarla a la posición A, mágicamente, o bueno, no sé cómo lo puedo describir, se produce una tensión. ¿Listo? Una tensión alterna en el tiempo. Se recoge esa tensión, se lleva a unos bornes y podemos tener energías en nuestra casa. Así de sencillo es el fenómeno, así de sencillo quiero que lo entiendan, porque no hay más forma de explicarlo. Eso es bastante sencillo, claro, involucra una gran cantidad de matemática, de análisis, pero es tan sencillo como hacer girar una bobina en presencia de un campo magnético. ¿Sí? Y una bobina es un cable en forma circular o enrollado. Puede ser en forma cuadrada, pero enrollado. ¿Sí? Si lo estiramos no pasa nada, pero si no enrollamos empieza a pasar ese efecto. Y de eso se dieron cuenta, pues, los que estudiaron eso. ¿Listo? Ahí les dejo el documento ahorita después de clase para que ustedes lean lo mismo que les acabo de decir, en forma de palabras. ¿Listo? Sin leer. Entonces, ¿cuáles son las componentes de la corriente alterna? Tenemos un valor instantáneo. ¿Sí? El valor instantáneo es un valor cualquiera en el punto de la curva que corresponda a un tiempo determinado. ¿Listo? Un valor ya sea de corriente o de tensión. Tenemos un valor máximo de la tensión. ¿Cuál será el valor máximo? Pues aquí, en el pico positivo y en el pico negativo, ¿cierto? Tenemos una tensión eficaz que debido al cambio que se hace necesario es un valor intermedio. A ver si lo explico. Eh, es una tensión por acá, un poco menor a la tensión máxima, ¿sí? Que es realmente la que se utiliza y por eso le llaman eficaz. ¿Sí? Es un promedio, realmente es un promedio, pero es 1,73. Discúlpeme, es raíz de 2 multiplicado por la tensión máxima. Bien, entonces raíz de 2 creo que da como 1,41. Pero lo que quiero hacer énfasis acá es que es una tensión, es la tensión que realmente se aprovecha, de hecho es la tensión RMS, también se le llama, que miden los multímetros. Cuando yo mido 220, realmente el valor pico es como de 234, 240 casi, ¿sí? 236, porque es un valor promedio, ¿listo? El valor RMS, que es el valor que realmente se utiliza para provocar la corriente. Bien. Está la intensidad eficaz. Siempre que hablamos de intensidad, miren, aparece la corriente. Es lo mismo, corriente eficaz, que la misma onda con la misma valor RMS, que mide y a la cual, cuando nosotros leemos la placa de característica de la nevera, dice 120 voltios AC RMS. Si quiere, vayan a la nevera ahorita que termine la clase y se van a dar cuenta que aparece esta sigla RMS, tensión o corriente eficaz.
válido para la tensión y válido para la corriente. Y valor medio del ciclo completo, que a la final tiene que ser 0. ¿Listo? ¿Por qué 0? Venga, les borro acá. ¿Me confirman? ¿Me están escuchando? ¿Están conectados? Sí, señor. Listo. Tengo la onda. Sí, señor. Tengo valores positivos de igual magnitud y tengo valores negativos. Cuando yo sumo esto, ¿qué me da? 0, ¿cierto? O sea, aquí tengo 5 voltios. Y aquí tengo menos 5 voltios en los valores pico. La suma me va a dar 0. ¿Listo? Que es el valor medio del ciclo completo. ¿Qué quiere decir esto y para qué se trae a colación esto? Pues que las fórmulas del círculo son aplicables a la fórmula de la onda. Bien, entonces no hay que sino aprendernos las fórmulas del círculo de un vector rotando como si fuera las manecillas de un reloj, y así podemos descubrir varios componentes de la corriente alterna, que la fase, que la frecuencia, ¿sí? La frecuencia tiene que ver mucho con la velocidad de giro. La frecuencia del corazón, ¿qué tiene que ver? Con la velocidad con la que palpita el corazón, ¿cierto? Entonces, estamos hablando de exactamente las mismas variables. ¿Listo? Bien, ¿hasta ahí alguna pregunta? No, señor. Sí. ¿Sí? Dime, pregunta. No, señor, por el momento no. No, ninguna. Listo. Entonces, esto tiene unas fórmulas. ¿Cómo calcularlas? Ya se nos empieza a, a complicar un poco el chico porque empiezan a aparecer funciones. ¿Listo? Pero pues las calculadoras del celular o las calculadoras científicas y cualquier otro programa ya pues involucran cómo calcular esto, y más la calculadora que les enseñaba ayer también. No hay necesidad de, digámoslo así, solamente entenderlo y saber cuándo se lo piden para ingresar ese valor a la calculadora. Entonces, ¿qué es todo eso? Bueno, aquí estas dos es la forma de calcular la tensión eficaz y la corriente eficaz, que es igual a la corriente máxima sobre raíz de 2. ¿Se acuerdan que yo les dije? Raíz de 2. Listo. O sea que sabiendo el voltaje máximo, puedo saber la corriente eficaz porque raíz de 2 siempre va a ser 1,41. Un factor. ¿Listo? Una constante. Y aquí esta tensión de valor instantáneo es igual a la corriente máxima por la función seno de WT. ¿Por qué seno? Porque esta forma de la onda, y se las voy a dibujar acá aparte, es una onda seno. ¿Listo? Es una función trigonométrica, que eso se ve en décimo, senoidal, que describe los puntos poquito a poco de cómo va configurándose la tensión a través del tiempo. ¿Listo? Vamos a ver si alguien se está intentando unir. Sí, voy a permitir a Héctor. Qué pena, Héctor. Ya estás unido. ¿Listo? Entonces, mire, la fórmula incluye seno. ¿Por qué? Porque la forma de la onda es senoidal. ¿Listo? Ya. No necesitan saber nada más. No les voy a enseñar trigonometría. Si alguien más quiera ahondar sobre el tema, pues ya es tema de matemáticas, ¿no? Pero no les puedo enseñar electricidad sin meter matemáticas. Bien. Ahora bien, el valor eficaz es igual al voltaje máximo sobre raíz 2 y lo mismo la tensión eficaz. Esa sí es mucho más sencilla. Miren cómo es de fácil. Esta onda tiene otras medidas. La amplitud, ¿listo? Y el periodo. ¿La amplitud qué es? Pues los 5 voltios. De 0 a 5 voltios. De 0 a una tensión máxima, que puede ser 5 voltios, 25 voltios. Bueno, la variable, porque a la final esto es variable, puede ser 1000 voltios, 34.500 voltios,
puede ser la onda. ¿Y a qué viene eso? A que yo puedo simularlo como un vector dando giros en sentido de las contrario a las manecillas del reloj. ¿Sí? Contrario a las manecillas del reloj. Entonces, ¿quién se acuerda de trigonometría? De los ángulos. ¿Sí? Teníamos acá la manzanita dibujada con un radio de ese círculo. ¿Sí? Y aquí era 0 grados. ¿Sí? Cuando tenemos el vector en esa posición, tenemos ¿cuántos grados? 90, 270 o 180. 90. 30 grados. Cuando les dicen a ustedes, y les pregunto para entender el tema, tienen 45. 180 grados, ¿ustedes qué hacen? ¿Dan la espalda o giran completamente? Da la espalda. 180 grados, ustedes giran y dan la espalda, ¿listo? O sea, se ponen de espalda, ¿listo? Y cuando les dicen giro de 360 grados, ustedes Giro completo. ¿listo? O vuelven a su punto inicial. Bien, y acá serían 270 grados. Miren que aquí aparece lo mismo, ¿verdad? 270, 360, 180 aquí y 90 acá. Bien. Eso es necesario saberlo para entender los circuitos trifásicos. Bien, para allá vamos. Bien. Entonces, aquí hay un pequeño ejemplo que podemos solucionar. Y dice, si un alternador, es decir, un generador, un motor vuelto generador, por cada vuelta que da la espira produce un ciclo y tarda 20 milésimas de segundo, ¿cuánto es su periodo? ¿Cuántas vueltas dará en el alternador? En un segundo. ¿Listo? Aquí hayan el periodo, 0,02 segundos. ¿De dónde lo sacan? Pues 20 milésimas. Como yo tengo que operar en segundos, tengo que pasarlo a segundos. Si me dicen 20 milésimas, tengo que dividirlo ¿en qué? 1000. En 1000. ¿Listo? Por eso, si ustedes dividen en 1000, les da 0,02 segundos. Ahora bien, el número de vueltas, ¿cómo se saca? Dividiendo 1 sobre el tiempo. ¿Por qué? Porque me están dando un ciclo, vean, un ciclo. Este 1 sale de un ciclo. La frecuencia es igual a 1 sobre el periodo. El periodo es el tiempo. 1 pues es una constante. Y la frecuencia, cuando siempre que le salen de ciclos, es frecuencia. Entonces, ¿cuál sería la frecuencia o los ciclos o las vueltas por segundo si usted tarda en darle 10 vueltas a la Villa Olímpica de su pueblo, de su ciudad? 1 hora. Tarda 1 hora en darle 10 vueltas a la cuadra, entonces, a la cuadra ahí donde vive. Eso, dicho así como lo estoy diciendo, es una frecuencia. ¿Listo? Ah, no, que mi vecino César da 50 vueltas en el mismo tiempo. 50 vueltas a la cuadra en 1 hora. ¿Quién tiene mayor frecuencia? ¿Con qué frecuencia pasa la policía revisando el cuadrante? ¿Listo? Todo eso es frecuencia y no está excepto de lo que estamos hablando nosotros acá. ¿Listo? Ahora, ¿a qué frecuencia funciona la corriente alterna, esa que nos está alumbrando en este momento? 65 Hz. ¿Ustedes qué creen? Den un número.
65 Hz. La corriente alterna que nos llega a la casa, ¿a qué frecuencia llega? ¿Alguno lo sabe? 65. 65. Llega a 60 Hz. Hijo de puta. Lo mismo que el locutor allá en la radio dice, estamos emitiendo por la frecuencia de 97.1 MHz. Están hablando de lo mismo. 60 Hz quiere decir que esta onda en un segundo se repite 60 veces. 60 veces se repite en un segundo. O hay 60 ondas, se forman 60 ondas en un segundo de corriente alterna. Es muy importante, miren, otra componente de la frecuencia, saberlo porque si nosotros conectamos dos sistemas a diferentes frecuencia, se da un cortocircuito. Si conectamos un sistema trifásico con un desfase diferente, no a la misma fase, armamos un cortocircuito. En un sistema trifásico, si yo uno la fase 1 con la fase 2, ¿qué pasa? Corto. ¿Hay cortocircuito o no hay cortocircuito? Sí hay cortocircuito. Sí hay cortocircuito. Tienen que estar desfasadas a 90 No grados. sé si o estoy solo. Sí. Siempre que tenemos un sistema trifásico, las fases R, S y T, o ahorita llamadas A, B y C, Profe, si yo ¿nos escucha? con esta, voy a tener un cortocircuito. Profe, ¿nos Prácticamente un choque escuchas? eléctrico, una explosión. Yo creo que no nos Menos está fin. escuchando. ¿Por ¿Sí me qué? escucha? Porque aunque John, esta lleve 120 voltios y esta lleve 120 voltios, el mismo voltaje, John, Yo creo que no entre nos está ellas hay escuchando un porque desfase decía que de estaban los 120 grados. micrófonos La una Sí, no está a nos 0 escucha. grados, la otra está Levantémosle la manito a ver si fluctuando nos escucha. a 120 grados, como por acá, y la otra está ¿ustedes sí nos fluctuando escuchan? John, a 270 grados. John, Sí, sí te escucho, Por sí te escucho. eso se llaman pero el profe no cortocircuitos nos escucha. bifásicos o trifásicos. El No profe no nos podemos está unir en un escuchando. sistema trifásico dos fases, No, porque aunque estén al mismo voltaje, no se encuentran a la misma fase, ¿Cómo así? no. a la misma fase. No están circulando al mismo tiempo. Al mismo tiempo. La fase tiene que ver con el tiempo, con el periodo. Hasta ahí, muchachos, yo sé que tienen dudas, pero ¿algo han entendido, por lo menos? ¿Profe sí nos escucha? No lo estoy escuchando, qué pena. ¿Por qué? Por todo el volumen. ¿Me hablan, por favor? Profe, ¿nos escuchas? Sí, ahora sí, Profe. ahora sí. ¿Me escuchan? Sí, señor, lo escuchamos. Nosotros sí, Sí, ¿ustedes ahí sí nos está, sí lo escuchan nosotros? escuchamos. Bueno, yo ¿Sí pensando nos que no escucha? querían participar. Sí. Ya por eso, manes, se durmieron. Sí, qué pena. No sé por qué, como estaba con el bafle, seguro se desconectó el Bluetooth. Eso fue lo que pasó. Entonces, claro, no había retorno cuando ustedes hablaban. Hay un desfase de 90 grados en cada línea, ¿cierto, profe? De 120, campeón. 120. Míralo acá. Se lo voy a explicar acá ya como más puntual. Déjame copio acá la imagen y te digo por qué 120. ¿Listo? Ah, para que se vaya sin duda. Paint. Ah, no. Este mismo. Mm, listo. Tengámoslo acá. ¿Están viendo mi pantalla? Sí, señor. Sí, señor, sí, Listo. señor. Entonces, mire dónde inicia la onda. En 0 grados.
en 0 grados. ¿Dónde es el valor pico? En 90 grados, ¿cierto? El valor máximo. Como les digo, puede ser, digamos que es una onda de 120. Entonces, el valor máximo viene siendo como de 134. A ver, apliquemos la fórmula. No es difícil. Decimos que la tensión eficaz es igual a la tensión máxima, a esta, a máxima, a esta de acá, sobre raíz de 2. Ustedes me van a ayudar con la calculadora. Ahora despejemos la tensión eficaz. O despejemos la tensión máxima. Sería la tensión eficaz por raíz de 2. Mire, raíz de 2 pasa al otro lado de la igualdad, como está dividiendo, pasa multiplicando. Así se despeja una fórmula. Esto es igual a la tensión máxima. ¿Cuánto da? 120 por la raíz, a ver, saquemos la científica. 120 por raíz. No, entonces hagámoslo así. Raíz de 2 por 120. Eso me... ¿Qué pasó? 151. 1,3. 2 por 151, sí. Raíz de 2 es 141 por 120. Mire, 169 me dio a mí. ¿Por qué? A mí me dio 151, pero bueno, casi cerquita. 1,41 por 120. Sí, sí tiene que dar como 169. Mira, lo estás viendo ahí en pantalla. Entonces, mire que es bastante el voltaje. Realmente aquí el valor máximo es 169 voltios. Entonces, ¿qué pasa? Cuando es una tensión trifásica, esto viene acá. La otra onda, porque son 3 ondas, comienza por acá como en 120. ¿Listo? Y la otra onda también está en otro tiempo, ¿sí? Ahí, discúlpenme, ahí fue... Yo también me estoy complicando sin tener necesidad. Pero verá. Entonces, ondas trifásicas. Así le recomiendo que en el documental del canal se visualiza muy bien y explican muy bien. Miren las 3 ondas, acá está. ¿Sí las ven? ¿Cómo arrancan desfasadas 120 grados? Una con respecto a la otra. ¿Por qué así? Porque de esta manera se puede hacer el giro del rotor. ¿Listo? Provocar el giro del rotor. Esa es la manera más eficiente a 120 grados de provocar un giro en el rotor, porque al tiempo que la onda va variando, ¿quién también varía? El campo magnético, ¿sí? Entonces el polo norte pasa a polo sur, norte al sur, norte al sur, norte al sur, y empieza a verse el movimiento, ¿listo? A la final nosotros queremos provocar un movimiento. Mire, aquí está bien comparado. ¿Lo ven en la pantalla, muchachos? Sí, señor. ¿Cómo son los 3 vectores? Estas ondas matemáticamente son más fáciles de resolver convirtiéndolas en vectores, en flechas, con una magnitud, un sentido y una dirección. De esta forma, matemáticamente y por fórmulas, porque nosotros lo comprobamos cuando estudiamos, es mucho más sencillo, ¿sí? Y es una matemática que se ve, que se llama matemática de variable compleja, y es una quinta matemática que no ven las otras ingenierías, ¿listo? Porque eso es números imaginarios. Tuvieron que inventar unos números para poder resolver circuitos eléctricos. Pues de forma más sencilla, ¿no? De la forma cotidiana por trigonometría, ¿sí? Por seno, coseno, tangente, cosecante y todo eso. Créame, se van la cantidad de hojas resolviendo un pequeño ejercicio.
de esa manera lo podemos hacer de unas fórmulas mucho más rápidas, ¿sí? Mucho más simplificadas, y lo que tomaba 5 hojas en una hoja se resuelve, como para que lo tengan en cuenta. Sé que no es del curso, pero para que vean que no todo el mundo estudia electricidad, porque tampoco no es muy sencilla. ¿Listo? No es como pegar bloques de cemento y con cemento. Hay que tener en cuenta estas cosas y no les puedo enseñar. Muchachos, este es las mismas presentaciones que yo hacía en Cerrejón. No les estoy enseñando para los técnicos electricistas, mecánicos, electromecánicos, instrumentistas de Cerrejón que se capacitaron para sacar la corte. Entonces, mire, ¿qué es un ciclo? Un ciclo es la onda completa. Solamente este pedacito. Hasta acá es un ciclo. 60 veces esto, 60 ciclos por un segundo es lo que nosotros tenemos y llamamos aquí 60 Hz. Lo mismo. Ciclos por segundo es Hz. Bien. Transmitimos la tensión alterna y la corriente alterna estandarizada en 60 Hz. Aquí, en La Guajira, en el Caquetá, en Colombia, en Chile, ojo, es a 50 Hz. En Estados Unidos hay algunas regiones a 50 Hz. En España es a 50 Hz y a 220 voltios. Entonces, digámoslo así, mundial, si hay una diferencia, hay que tener cuidado cuando vayamos a conectar los equipos, cuando vaya. Ojalá viajemos a otros países y conozcamos, porque yo tampoco he salido del país, pero por eso, si ustedes ven el cargador del celular, funciona a 50 y a 60 Hz, para que lo pueda conectar. A veces el conector no es el mismo, les toca comprar un adaptador. Pero bueno, seguimos. Bien. Entonces, la frecuencia está relacionada intrínsecamente con el periodo, y es una fórmula muy fácil. Mire, frecuencia igual a 1 sobre periodo. Frecuencia, o sea, los hertz, es igual a 1 sobre el periodo. Y el periodo es un tiempo. ¿Cuál periodo? ¿Por qué es diferente a la T minúscula? ¿Sí ven? Porque a la final yo distingo con la T mayúscula solamente este pedacito. Solamente este pedacito. Miento. El segundo, un segundo, sería el periodo. Un segundo. El periodo de la onda sería así, este pedazo. ¿Listo? Este pedazo. Entonces, la letra F se mide en hertz o en ciclos por solo un segundo. ¿Listo? Ahora, cuando le hablan de megahertz ahí en la radio, quiere decir que esa onda se repite 1.000.000 de veces. Si fuera un megahertz, mega es de 1.000.000, mega representa el valor 1.000.000, 3 ceros, 4, 5 y 6, en un segundo. O sea, va y viene de positivo a negativo 1.000.000 de veces en un segundo. Ya empezamos a hablar de Wi-Fi, de ondas, de transmisión, de comunicación. Eso, la frecuencia tan alta es para manejar comunicaciones. ¿Listo? Y ahora, y lo que decía Tesla, es que si yo aumento la frecuencia con las bobinas Tesla, puedo ionizar la atmósfera y transmitir corriente. Porque a la final, ¿qué es la Tierra? ¿La Tierra gira o no gira? Sí, gira. Sí, gira, ¿cierto? Rota sobre su mismo eje, tiene una rotación sobre su mismo eje, ¿cierto? ¿Tiene campo magnético? Sí, señor. Sí, ¿Cierto? Que señor. nos protege de los ultravioletas y una cantidad de rayos que afectan nuestra salud, ¿sí? Que los emite el Sol, ¿cierto? Y al girar un campo magnético, ¿y el núcleo de qué es? ¿De qué está hecho el núcleo de la Tierra?
De hierro fundido. de hierro. Nikola Tesla se dio cuenta que la Tierra es un motor, un generador. Y piénsenlo así y empiezan ustedes a pensar de otra forma. Por eso la idea del hombre, que de hecho la comprobó, era ionizar la atmósfera y poder transmitir electricidad sin necesidad de cables. ¿Quiénes nos tienen pegados a los cables? No sé, tal vez Las la empresas. conspiración. ¿Listo? Las grandes corporaciones. Pero ya estamos, en estos momentos, ya hay experimentos donde podemos alumbrar bombillos sin necesidad de cables. Cargar el celular sin necesidad de cables. Bien. Porque a él le debemos la Wi-Fi, el Bluetooth, todo lo que es alta frecuencia, y por eso lo traigo a colación, tiene que ver, y todo lo que tenga que ver con corriente alterna, fue inventado por Nikola Tesla. ¿Listo? Se lo debemos al hombre. Que los libros no lo relacionen, que los estudios del hombre no aparezcan en ningún lado, que fueron confiscados cuando el hombre murió, que de hecho escribía poco, él no escribía mucho, todo lo imaginaba, primero lo concebía en el cerebro y luego lo dibujaba. Entonces, no queda mucha documentación de esos experimentos. Vamos, y cosas locas, que pueden pasar locas, pero experimentos de transportación. ¿Por qué? Porque a la final, y lo dice el mismo Einstein, la energía es igual a la masa por la velocidad del sonido al cuadrado. ¿Listo? O sea que lo que es masa se puede convertir en energía y lo que es energía se puede convertir en masa. Bueno, muchachos, no voy a filosofar más. Los dejo hasta ahí porque esto es un tema un poco complicado. Les voy a dejar el PDF para que repasen. Por favor, lean. Leer es un ejercicio muy completo. Mejora la redacción, la ortografía. Intenten hacer los ejercicios, acá están solucionados. Intenten saber cómo se llegó a la solución para que podamos avanzar en el curso, porque ya corriente alterna empieza a complicar el chico. ¿Listo? ¿Nos escuchas? ¿Me escuchan? Sí, señor. Ah, listo. Listo, voy a dejar esto hasta acá hoy para no saturarlos. Mañana vemos fases y desfases, como una onda está en fase, en desfase. ¿Listo? Y tensión eficaz. Y vemos riesgo eléctrico. ¿Listo? Acabamos acá esta presentación. Es corta, pero vamos a ver riesgo eléctrico porque cuando manejamos corriente alterna empezamos a tener unos riesgos bastante altos. Menos de 1 amperio te puede estar matando. Y quiero que entiendan muy bien eso para que lleguen sanos y seguros a la casa. Y completos y vivos. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque la electricidad es una fuerza que no se ve, muchachos. Y viaja a la velocidad de la luz. Entonces, no le da ni siquiera la oportunidad de pestañear cuando ya lo está prácticamente fritando. Por eso es tan peligroso. Entonces, voy a dejar de grabar, voy a dejar de presentar.